Muy bien. Ok, bueno, vamos a comenzar ahora con esta parte que nos corresponde el día de hoy. Va a ser un poco más práctico, un poco más ágil en cuanto a la del temario de función pública. Antes me gustaría ver si subimos el anterior, así es, muy bien. Había quedado pendiente en la sesión anterior subir dos aspectos. Uno que era un organigrama con la función de los tres poderes. Y pues básicamente para darnos un recordatorio de lo que vimos en Derecho Constitucional y en Teoría del Estado. Y bueno, tenemos este organigrama con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Asimismo tenemos los organismos públicos autónomos constitucionales. Entonces estos son de manera más actualizada los que están. Conocemos ya cuáles son sus competencias de cada uno y básicamente es como ubicarlos, no es más allá que tener como esa claridad para poder complementar, ¿no? esa idea general que tenemos, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Bien, eso es lo que había quedado de ver. Ahora, en cuanto a la parte de cargos públicos que nos toca ver el día de hoy, tenemos una serie de elementos, recordando que tenemos tanto un simulador y una guía. La dinámica es entrarle directamente al simulador sin temor a salir con un bajo resultado. Lo importante más bien es refrescar y ponernos muy en forma, digamos, recordar las cosas que nosotros aprendimos durante la carrera y reforzarlo con la parte de la guía. ¿Qué viene en este simulador? Viene, digamos, de manera muy general, bueno, de manera más específica, quiero decir, no general, de manera más específica, lo que tiene que ver con los cargos públicos, específicamente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo en sus tres niveles, y en el caso del Poder Legislativo, cómo se organiza el Congreso de la Unión, ¿no? O el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también conocido como Congreso de la Unión, y los requisitos, los elementos y demás. El Poder Judicial también viene un poco y del Poder Ejecutivo pues vienen los tres niveles. Esto es tal cual viene en el examen Ceneval. Aquí nosotros tenemos 44 preguntas, sin embargo, muy rapidito, Nigromante Academia, bien. Recordando lo que habíamos visto en la sesión anterior, respecto de la cantidad de preguntas que va a venir en esta sección. Cargos públicos solamente vienen 10. Entonces, y además vienen 10 que pueden mezclar varias materias o varias situaciones. Entonces, por eso es muy importante como tener esa claridad. Ahora, hemos comentado de manera muy constante, repetitiva, es que las preguntas son problemas en sí mismos, pueden tener contenidas una o dos materias, no es específicamente como lo vimos en la carrera, y esto tiene que ver también en esta parte, en cargos públicos. Para ello también es importante echar mano no solamente de la guía y del simulador que son las preguntas, permitir. Entonces, no solamente es importante echar mano de la guía y del simulador, que son las preguntas y las respuestas ya con su respectiva argumentación jurídica. Sin embargo, también es importante pues hacer uso de las demás herramientas que estamos presentando. Por ejemplo, tenemos un cuadro comparativo aquí de tanto de los diputados como de los senadores, donde vienen las facultades exclusivas de ambos, donde viene la duración del cargo, el tipo de representatividad, ¿no? Bueno, viene más o menos esta estructura. Y eso
pues nos da mucha más claridad para poder atenderlo. En cuanto a el poder judicial, que digamos es algo que también no viene tan desarrollado en esta parte del simulador y la guía, vienen algunas preguntas, pero para que lo tengamos un poquito más en cuenta, tenemos un cuadro comparativo donde viene pues la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las salas, ¿no? Los tribunales colegiados de apelación, que es una figura nueva, recordando en la reforma de junio del año pasado, donde desaparecen los tribunales unitarios de circuito y se crean los tribunales colegiados de apelación. Entonces es muy importante ubicar también este cambio, si recientemente no hemos visto, tiene que ver mucho con el amparo o no estamos muy relacionados con la estructura orgánica del Poder Judicial, entonces, ojo, ahí hay que ponerle mucha atención también a esta parte, tribunales colegiados de apelación, que son los que se crean a partir de la reforma del año pasado, en el mes de junio, julio, por ahí. Luego vienen los tribunales colegiados de circuito, que siguen teniendo las mismas características, que siguen teniendo los mismos elementos que anteriormente se tenían. Luego los juzgados de distrito, distinguiendo pues cuáles son estos aspectos de la materia que conocen los propios juzgados de distrito. Y por último, y aunque parezca que nos estamos adelantando, y esto tiene que ver con lo que les comentaba hace un momento, que son varias materias que se entrecruzan o se entrelazan para poder resolver un problema. ¿Por qué se presenta aquí la cuestión del amparo directo, el amparo directo de orden federal, ¿no? Y el amparo indirecto contra la instancia local y federal, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Porque, bien, esto es muy importante porque, de entrada, si nosotros damos una revisada a esto que habíamos visto previamente, sobre las fuentes, vamos a ubicar que de referencia común tenemos aquí, donde está, aquí está la ley de amparo reglamentaria, los artículos 103 y 107 de la Constitución. Esta puede venir en cualquiera entonces de tanto función pública, litigio, justicia alternativa y fe pública. Varias veces nos hemos encontrado en esta parte de cargos públicos una pregunta que aparentemente tiene que ver todo con amparo, ¿no? Y pregunta, ¿quién va a conocer de un amparo directo contra una resolución de orden familiar o civil, etcétera, ¿no? Y entonces, a veces no sabemos cuáles son las competencias, ¿no? ¿A quién se encarga? O también ha venido una pregunta en materia laboral, y en materia laboral dice, bueno, se concluye un juicio, ¿no? Y hay que tramitar, o el trabajador no salió beneficiado, ¿no? Entonces, ¿qué instancia tiene? Y ahí dice recurso de apelación, amparo directo, perdón, amparo indirecto ante tribunal colegiado de circuito y amparo indirecto ante juzgado de distrito, ¿no? Vienen esas tres. Entonces, si no tenemos claridad de quién vamos a interponer el amparo, entonces, y además que no hay otros recursos en materia contra una resolución definitiva en materia del trabajo, pues entonces estaríamos pensando que es una pregunta propiamente que tiene que ver con amparo, ¿no? Pero en realidad estamos viendo un aspecto de competencia, particularmente del Poder Judicial y en específico de quien se encarga. En esta pregunta la respuesta es el juzgado de distrito, ¿no? Entonces es muy importante tener esa claridad, ¿no? Y bien, entonces tenemos estas características que nosotros vamos a estar tomando en cuenta para no perdernos, ¿no? Y tener mucha mayor claridad. Entonces tenemos ya este esquema,
tenemos también un esquema de la administración pública federal, particularmente del Poder Ejecutivo. Yo quiero hacerles una salvedad, porque aquí aparece la Procuraduría General de la República, que ahora es Fiscalía, pero hay que poner atención que aquí dice organismo público autónomo. Tiene funciones ejecutivas la Fiscalía General de la República. Es cierto, pero hay que tomar en cuenta que, sí, bueno, hay que tomar en cuenta que esta parte de la Procuraduría o de la Fiscalía ahora es un organismo público autónomo constitucional. Entonces, tiene su propia autonomía de funciones. Eso es muy importante tener esa claridad. No depende directamente del Ejecutivo. Haciendo esta aclaración, que si bien aquí lo dice, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y entonces, eso es como a grandes rasgos, ¿no? Aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Vienen también las entidades y demás. Entonces, estos son aspectos que nos permiten tener como una visión más práctica de todos estos elementos que vamos a ver plasmados en la guía. Hay algunos aspectos también más particulares, cuánto dura un secretario de despacho, en el caso del procurador, bueno, cuáles son los elementos que debe de tener para integrarse a este cargo, cuánto dura, ¿no? También, entonces, y también mucho ojo poner énfasis a la fecha de el cambio o el relevo presidencial, ya que la próxima es diferente, ya no va a ser el 1 de diciembre. Entonces, estar atentos a el contenido del simulador y el contenido de la guía, tomando en cuenta que, pues, si bien la Constitución es semirrígida, ¿no? Es decir, no cambia todo el tiempo, pero si hay cambios constantes, entonces es importante tomar en cuenta estas cuestiones, ¿no? Para la siguiente sesión vamos a ver también los cambios que han habido un poco en materia electoral en los últimos años, que también hay que tenerlos bien en claro, porque, por ejemplo, creo que es el artículo 44, 46, no me acuerdo bien, de la Constitución, donde habla sobre los derechos político-electorales, y bueno, es una prerrogativa constitucional, ¿no? El hecho de que el voto libre, secreto y directo, pero también específicamente señalando que para las mujeres, ¿no? Y que no debe de haber exclusión en materia, o más bien por razón de género y demás, son aspectos que han sido innovadores en los últimos años y que tenemos que tomar cierta claridad para saber que van a estar o que forman parte, ¿no? De esta estructura, porque a veces tal vez aprendimos con un lenguaje un poco más de antaño algunas de estas materias, dependiendo de los profesores que hayamos tenido, pero sí es muy importante estar al día con los cambios que ha tenido el derecho. Lo cierto es que en el examen no van a venir reformas o modificaciones de los últimos 5 meses, de ahí ni se preocupen, pero atendiendo a las fechas que tiene la guía, las fechas de consulta, sí pueden venir aspectos de junio, julio, ¿no? Entonces, en específico no han habido grandes modificaciones en este campo o en estos espacios, pero hay que sí tomar en cuenta los elementos que han cambiado también en los últimos años, pues para tenerlo claro, ¿no? ¿Qué más? Juicio político y declaración de procedencia. Muchas veces confundimos estos dos, juicio político y declaración de procedencia. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Generalmente, bueno, estos tenemos... ¿Dónde viene esto? Bien, vamos avanzando. Juicio político, en términos, bueno, de la propia Constitución, en el artículo 110 viene la definición de ambos, juicio político y declaración de procedencia, ¿no? ¿A quién se le va a aplicar? ¿Por qué situaciones?
Vamos a tratar de hacerlo. Y bueno, desde el primer párrafo lo tenemos, ¿no? Entonces, sujetos de juicio político, vamos a tener senadores, diputados del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho. Secretarios de despacho siempre recuerden las secretarías, ¿no?, del Poder Ejecutivo Federal. El fiscal general de la República, recordando lo que decíamos, la Fiscalía es un organismo autónomo constitucional, ¿no? Entonces, por eso ya no viene dentro, ¿no?, de los secretarios de despacho. Magistrados de circuito, jueces de distrito, el consejero presidente, consejeros electorales, el secretario ejecutivo del INE, magistrados del Tribunal Electoral, y ahí viene, ¿no? Ejecutivos de las entidades federativas, diputados, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y demás. Bien. Entonces, ahí viene, ¿no? ¿Por qué razón? Cuando los actos o emisiones de los servidores públicos en los que se refiere este artículo anterior redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y aquí viene la definición de cuáles son estos intereses públicos fundamentales o el buen despacho, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y la diferencia que viene acá con la declaración de procedencia es cuando se estime, ¿no?, o bueno, más bien cuando se presente una denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumpliendo, o sea que pues haya la probabilidad de que un funcionario público haya cometido un delito, ¿no? Y entonces en el artículo 111 constitucional vienen las definiciones. Son básicamente los mismos que habíamos dicho hace rato, pero esto es porque hay una denuncia o querella por parte de un particular o el Ministerio Público está persiguiendo un delito en específico. Entonces, aquí vamos a tener algo diferente. Aquí, tanto aquí, ¿no?, como en la parte de acá arriba, juicio político y aclaración de procedencia, esta parte en el juicio político, van a ver que en ningún momento está diciendo el presidente de la República. Y eso tiene que ver con una reforma que se surgió hace como 2 años, me parece. Básicamente, pues, donde el presidente se quita el fuero, ¿no? Esto es, digamos, como la manera de cómo se está, ¿no?, procediendo con respecto al fuero. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta que como ley supletoria es el Código Federal de Procedimientos Civiles, perdón, Código Federal de Procedimientos Penales, ¿no? Y también para la observancia de los posibles delitos que se hayan cometido es el Código Penal Federal, ¿no? Entonces, muy importante esa cuestión. Y bueno, también aquí vienen algunos elementos de trámite, ¿no?, que básicamente, como es el procedimiento del juicio político, abajo en el símil, en el cuadro comparativo, vamos a tener cómo es el procedimiento de la declaración de procedencia y bueno, las particularidades también que surgen dentro del mismo procedimiento. Entonces, estos a muy grandes rasgos, vamos a reducir esto. Bien, juicio político, perfecto. Estas son las herramientas que nosotros tenemos. Recordando entonces el orden, vamos a trabajar con primero el simulador. Una vez que hayamos estudiado o más bien resuelto el simulador, vamos a ver cuántos aciertos tuvimos, apoyándonos de la guía y utilizando los elementos que tenemos de argumentación jurídica en cuanto a las leyes que son fuentes para poder resolver los problemas y las preguntas que se están generando en el propio simulador y
también saber qué número de reactivos tenemos correctos. Después echarnos mano para, si tenemos alguna duda, ya con nuestros cuadros comparativos, con los esquemas que estamos presentando como material de apoyo. Eso es en cuanto a lo que tenemos de cargos públicos. Muy bien.